El día de hoy les voy a exponer la tesis que realicé para obtener el título como maestro en artes musicales. Es una mezcla dentro de la investigación musical, dentro de la investigación y la educación superior y también con el proceso de programación. Entonces, bueno, yo llego acá tratando de solucionar algo. La maestra Milena Arroyave, que fue la tutora de mi trabajo, me expuso que tenían unos documentos dentro del área los cuales podrían ser analizados. Básicamente eran documentos que tenían un promedio de 6 a 10 páginas. Son proyectos de trabajo de grado, que es como una estructuración previa al trabajo de grado, en los cuales los estudiantes plantean documentos como o preguntas de su trabajo de grado, que les gustaría hacer, la justificación, está su nombre y hay otra información muy interesante. Entonces yo me encuentro con esos documentos y tengo que empezar a analizar qué es lo que voy a hacer y partir de un concepto que me interesó mucho, que es la línea de investigación, que es una línea de investigación pues en la educación superior, para esos trabajos y para la universidad distrital. Por lo tanto, yo me planteé un objetivo general, que es entender muy bien qué es la línea de investigación a nivel institucional, también entenderlo como una perspectiva macro, que sería pues la relación que tiene la universidad distrital con MinCiencias, también con el Ministerio de Educación, para después entender, hacer como una especie de zoom para entender qué es la línea de investigación para la Facultad de Artes, y por último, pues qué es la línea de investigación para el proyecto curricular y en particular en estos documentos. Entonces, yo soy programador, pero mi stack tecnológico es más de desarrollo web. También tenía que aprender pues, cómo explotar la información de estos documentos, precisamente con el procesamiento del lenguaje natural, que es un área de la ciencia de datos o de la inteligencia artificial que se encarga de analizar este tipo de documentación. Entonces, el trabajo está dividido en 3 capítulos. Como ustedes lo pueden ver, es una parte macro para entender el panorama de la universidad distrital, el panorama también de MinTIC y el de MinCiencias. Después, para entender muy bien qué es lo que está pasando en la Facultad de Artes ASAP. Y por último, pues analizar los datos. Les dejo esta cita de Michel Foucault que me encantó cuando ya estaba terminando la redacción del documento, porque yo creo que da a entender muy bien el panorama que yo me encontré con esta documentación, que es básicamente, hay una cantidad de esfuerzos por limitar una investigación, por definirla, pero que al mismo tiempo esto es muy complejo de ejecutar, pues por los mismos mecanismos de diferentes entes que uno se va a encontrar en la investigación. El primer capítulo, como ya les comenté, pues empieza a explorar qué es la línea de investigación. Básicamente yo tomo documentos de la universidad que van desde 1994 hasta el 2018. En estos documentos empiezo a rastrear qué puedo encontrar acerca de la investigación, de las instancias que manejan la investigación en la universidad y pues, buscando también el concepto de línea de investigación. Curiosamente, yo encuentro un documento que es del año 96 y en este documento pues, está la única definición como tal de línea de investigación, que sin embargo es muy abierto, o sea, se puede dar a entendimientos diferentes, y es lo que yo me encontré también más adelante cuando alguien se remitía a un concepto de línea de investigación, que lo tomaban desde una perspectiva muy diferente. También yo estructuro una especie de camino por donde transita la línea de investigación, la cual es aprobada por ciertos entes de la universidad, también pues, es pensada o criticada también por otros, pero más adelante me di cuenta de que esta estructura como tal no funciona. Están los documentos, pero no está llevada a cabo. Esto me lleva a hablar con la Oficina de Investigaciones este año, y ellos me comentan lo mismo, que están estructurando porque desafortunadamente la información no es muy vigente. Entonces, esto me lleva a replantear otras preguntas, las cuales yo las remito directamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es uno de los organismos que está relacionado pues, con la educación superior. Ellos me comentan que como tal la línea de investigación no tiene una definición y que las universidades tienen todo el derecho de definir como tal su investigación, la estructura y sus definiciones. Esto mismo es corroborado por el Ministerio de Educación Nacional, el cual me comenta exactamente lo mismo, pero ellos me dan una cosa interesante, y es que la línea de investigación está relacionada con la acreditación de alta calidad que va a recibir el programa pues de educación superior. Entonces, para concluir este capítulo, básicamente encontré que no hay un concepto general de línea de investigación, que cada universidad tiene su propio derecho para definir su estructura de investigación interna y como tal presentársela al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al Ministerio de Educación. Entonces, ya con esta información yo paso al segundo capítulo, que es entender cómo se ha desarrollado esto en la SAP. Y pues hay que entender que la Facultad de Artes venía con una trayectoria diferente a la de la Universidad Distrital.
El punto de cruz está en el 2006, cuando la Facultad de Artes, ASAP, se convierte pues, en la Facultad de la Universidad Distrital. Entonces, cuando hay esta unión, hay una presión también por parte de la Universidad Distrital para que la institucionalidad pase a la Facultad de Artes. Y esto nos lleva a encontrar las primeras líneas de investigación en pregrado. En esa época solamente estaba el programa de pregrado, no había maestría y tampoco había doctorado. Entonces yo encuentro estas líneas de investigación, cada una es con un director aparentemente, pero es un documento muy viejo. Entonces, nuevamente yo me remito a hacer una investigación de, bueno, ¿qué pasa con esto? Contacto a las personas, hacemos unas entrevistas, las entrevistas yo las transcribí pues automáticamente con Whisper, que es una inteligencia artificial diseñada para esto, y también empiezo a analizar otros documentos de la facultad. Entonces me encuentro que estamos en un panorama diferente a nivel de la Universidad Distrital y a nivel de la Facultad de Artes. Entonces, cuando ya analizo la maestría y el doctorado, pues ellos tienen una particularidad, ¿no? Y es que una maestría y un doctorado tiene que estar sustentado por líneas de investigación. Y cuando usted se presenta, usted tiene que tener ya una propuesta o una pregunta, la cual usted va a responder durante el proceso que usted lleve en la maestría y en el doctorado. Entonces, pues yo me pregunto, ¿cuál es el panorama del pregrado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues básicamente, la línea de investigación en cuanto a pregrado aplica para grupos y semilleros de investigación. Pero falta algo que queda en el limbo, que son los trabajos de pregrado de los estudiantes, que probablemente es el trabajo de investigación más importante que tiene un estudiante en pregrado. Entonces, hay algo muy interesante que elaboró la maestra Miriam Arroyoave, y es que les llegaron unas directrices para que ellos creen también para cada programa unas líneas de investigación. La maestra Miriam recolecta toda la información de la producción académica del pregrado y crea unas líneas de investigación para el proyecto curricular de artes musicales, que son las que están viendo ustedes en pantalla. Estas líneas tienen algo interesante, y es que los trabajos de grado hicieron parte para conceptualizar estas líneas de investigación, y de hecho son una gran parte, más del 50%. Entonces, curiosamente, la Oficina de Investigaciones aceptó esto, y actualmente el proyecto curricular de artes musicales es el único proyecto que tiene líneas de investigación institucionales en la Facultad de Artes ASAP. Los otros programas, que son artes danzario, artes escénicas y artes plásticas y visuales, no cuentan con líneas de investigación institucionales, y es algo que también hace replantear cómo se está manejando pues, en estos otros espacios la investigación. Entonces, pues ya para paso al análisis, ya con ese panorama en qué es una línea de investigación a nivel de la Universidad Distrital, de MinCiencias, de Minedu, y también entendiendo cómo se han desarrollado las líneas de investigación en la Facultad de Artes, pues ahora sí me pongo a analizarlo por los documentos. Entonces, como les comenté, el procesamiento del lenguaje natural es una rama que está entre la inteligencia artificial y la ciencia de datos, que nos permite pues, mantener una relación con la computadora y que ella entienda nuestro lenguaje, el lenguaje que usamos, y en el caso de esta investigación, pues el lenguaje que están utilizando los estudiantes en sus trabajos de grado. Hay diferentes herramientas en procesamiento del lenguaje natural que a veces no los usamos, que puede ser incluso el buscador de Google, el traductor, y pues lo que se ha vuelto tendencia, que son los Large Language Models, que nos permiten hacerle preguntas, cuestionar, analizar textos y demás. Probablemente van para este campo y pues van a desarrollarse mucho este año. Entonces, los documentos, como ya les comenté, tenían partes que me interesaban bastante. Particularmente, hay un proceso que se hace en el proyecto curricular, y es que se le pregunta al estudiante: ¿usted que quiere hacer este trabajo, en cuál línea cree que encajaría? Se le presentan las líneas del proyecto y se le presentan las líneas de la facultad, y el estudiante escoge una de cada una. Entonces, esa información me parecía crucial, igual que la pregunta, pues porque el concepto de líneas de investigación que maneja la universidad es como un conjunto de problemáticas que tienen algo en común. Entonces yo quería pasar de estos documentos, que eran 343 aproximadamente, a un documento en Excel que estuviera pues todo como la data más clasificada y que me permitiera analizarla de otra manera. Entonces, ¿cuáles procesos yo realicé? El primero es que yo hice una extracción de la información. Todos los documentos estaban en Google Drive. Pasé estos documentos, yo los conecto con Colab, que es un espacio de programación online, la cual pues, Google te presta un computador para que tú puedas ejecutar código en Python. Yo utilizo una librería que se llama Spicy, y otras que es NTLK, me parece.
las cuales me permiten modificar el código y que el código de Python entienda estos documentos y me permita seccionarlo con la información que yo necesitaba. Después yo pues genero un data frame en el Colab y esto lo exporto a Google Sheets, en donde ya puedo mandar esa información, analizarla, sacar gráficas y hacer un proceso más allá que me pareció interesante, que era utilizar Gemini. Para esa fecha, Gemini era el único modelo online que me permitía cargar información, me permitía cargar hasta 3 millones de tokens. Tokens son como pues, unas divisiones que tiene el texto, que ya puede ser por palabras, por frases y demás. La cuestión es que podía cargar todo el data frame y a partir de cargar el data frame yo le podía hacer preguntas. Actualmente ya hay modelos que lo permiten, como ChatGPT, y pues muy seguramente va a llegar el caso de que usted le puede cargar lo que quiera, incluso todos los documentos sin haberlos tenido que extraer, pero para la fecha no se puede. Entonces, el proceso fue sencillo. Yo necesitaba buscar palabras clave como línea de investigación, como código, y eso se lo transmitía al programa. Entonces yo decía, bueno, necesito la línea de investigación, usted donde encuentre esa línea de investigación, por favor, extraiga el párrafo, puede ser encontrando un punto, o puede ser por espacios, o incluso puede ser, por ejemplo, para la portada, solamente reconozca cierta cantidad de caracteres y extraiga la información que yo necesito. Esto me funcionó para ciertas cosas y para otras no. Por ejemplo, para extraer el código tuve que utilizar expresiones regulares, que es algo que se utiliza mucho en programación, que es para encontrar información que es muy exacta y que no es variable. Pues yo, por ejemplo, lo utilicé para extraer el código del estudiante, el cual tenía una cantidad de caracteres y suele empezar con el 20, con el año. Entonces, una vez que puedo extraer esta información, pues ahí les muestro un poquito del código en Python, lo pueden consultar en el documento que ya está disponible en el RIUT, que es el lugar donde tenemos el repositorio de la Universidad Distrital. Entonces, nada, extraje la información, la pasé a Google Sheets. ¿Qué pasó? Pues que en 4 minutos, 10 que es lo que dura el tiempo de ejecución, se procesó todo el total de los documentos. Pues tiene, como usted lo puede ver en pantalla, una eficacia alta a la hora de extraer la información y eso nos permitió pues, sacar información acertada y que probablemente a mano, haciendo el copy y page de toda la información, uno se hubiera tardado, pues, no sé, un mes tal vez, si es una persona. Entonces es un proceso que es muy eficaz a la hora de extraer información y se puede extraer cualquier tipo de información para ser analizada. Entonces, ¿cuál es la primera análisis que yo hago? Pues un análisis exploratorio de datos que me permite identificar cuáles son las líneas que son más fuertes, hacerle preguntas, cruzar información entre las líneas de la facultad y las líneas del proyecto curricular. Hay otra cosa que también me interesó y es hacer un conto de palabras con las preguntas para entender qué es lo que los estudiantes están preguntando y cuáles son las palabras más frecuentes. Yo solamente les estoy mostrando un ejemplo de la información porque esto lo hice con cada una de las líneas en el documento escrito. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a la línea de música y contexto, saber qué preguntas están realizando los estudiantes, cuáles son las palabras más frecuentes, también saber cuáles documentos están inscritos y cómo se relacionan estos documentos de esta línea con otra línea que puede ser del proyecto. Para terminar, había sacado mucha data que era de énfasis cualitativo y yo quería también sacar información cuantitativa, había sacado cuantitativa y quería sacar cualitativa. El problema es que es muy difícil porque se tiene que entender el texto. Pero pues haciendo uso de estas herramientas como lo serían Gemini o como son ChatGPT, pues yo dije, bueno, voy a empezar a cruzar la información. Yo encontré que Atlas T, que es una herramienta que es muy usada para análisis cualitativo, empezó también a usar OpenAI, o sea, empezó a utilizar los modelos de ChatGPT, pero para esa fecha no estaba tan bien. Yo traté y la información no salía correcta. Sin embargo, como les comenté, yo cargué todo el data frame directamente a Gemini y le dije, listo, saquen usted códigos, que para Atlas T, códigos son palabras clave. Entonces, se la cargué y él me la botó de una. Me dice, vea, para estos documentos que están en esta línea de investigación, las palabras clave o las llaves que se están manejando para esta línea son esta y son estos documentos. Y a partir de ahí él empezó a generar una cantidad de preguntas. Y pues es una charla directamente con los documentos. Entonces, pues con esta información se pudo analizar bastante material. También salió en un tiempo muy corto, o sea que me permitió extraer toda la información, procesarla, unos datos muy interesantes para el proyecto curricular y también para la universidad, que permiten pues repensar nuevamente el aporte que tienen los trabajos de grado de los estudiantes para la concepción y definición de estas líneas de investigación. Las conclusiones. En cuanto al primer capítulo, se nota que vale la pena repensar
cómo se están constituyendo las líneas de investigación desde la Universidad Distrital hasta el proyecto curricular de artes musicales, y que esa comunicación no sea en una sola vía, sino que sea en ambas, porque es que desde el proyecto curricular se puede plantear una cantidad de cosas muy interesantes para el entendimiento de las líneas de investigación. También teniendo en cuenta que somos pues una facultad en artes y un proyecto curricular en artes, que a veces es difícil la comprensión o la comunicación entre instancias que son como unas ciencias más exactas, como le maneja MinCiencias o Minedo, y como lo manejamos nosotros. Entonces es interesante que se desarrolle el diálogo. Otra parte que es muy interesante en cuanto a los documentos es que pues el proyecto curricular es el único que tiene de artes musicales, es el único que está institucionalizado. Entonces vale la pena nuevamente reflexionar qué está pasando con los demás. No sé si, por ejemplo, la línea de arte tradicional o las que están enfocadas al arte tradicional apliquen tanto a artes plásticas y visuales, como lo hablaba con un docente de artes plásticas que actualmente está en el doctorado, que me decía que eso no era vigente. Entonces, pues hay una falta de comunicación también por parte de la Oficina de Investigación, por los proyectos curriculares y por la universidad como tal a la hora de definir las líneas de investigación, que nuevamente son importantes pues porque de ahí surge una relación con el certificado de alta calidad. Entonces, pues básicamente eso fue la realización del documento, el análisis que hice, y ya, muchas gracias. Si tienen preguntas, con...